próximo vídeo vamos a hablar de dos trastornos de la personalidad, el histriónico y el narcisista, ¿de acuerdo? Tal y como explicamos en un vídeo anterior, ambos trastornos se encuentran dentro del clúster B. ¿Qué es el clúster B? Os dejo de nuevo aquí el mapa conceptual que ya os hice anteriormente, y en este mapa podemos ver que sujetos pertenecen al clúster B y son los sujetos dramáticos, emotivos o inestables. Por lo tanto el trastorno histriónico como el narcisista se encuentran dentro de este grupo, pero vamos a explicarlos por separado. ¿Qué es el trastorno histriónico de la personalidad? Primero hemos de decir que está vinculado con una personalidad sociable. ¿Por qué? Porque son personas que tienen una necesidad, una imperiosa necesidad de afecto y atención. ¿Y cuáles son las características para que una persona pueda ser considerada que tiene un trastorno histriónico? Bien, pues suelen ser personas muy habladoras, le ponen mucho dramatismo a toda su vida en general, porque tienen como una conducta teatral, ¿no? Como muy teatrero todo, nada natural. Se les suele considerar personas como muy espontáneas, muy alegres en sus relaciones, son muy aventureras, necesitan constantemente novedad en su vida. Y además suelen mostrar una cara muy buena ante las situaciones difíciles, como si no pasara nada. Pero realmente todo eso es una fachada. Todo eso es para poder sentirse cercanos a la gente, ¿no? Para que la gente de alguna manera, para que las personas como que no los desechen. Entonces son personas a quienes les gusta hacer el payaso a un nivel exagerado, es decir, hasta un punto de que son capaces de autorridiculizarse a sí mismos para no perder la compañía de las demás personas. Además, tienen esa necesidad constante de ser vistas. En otros vídeos podríamos hablar, desde la bio, por qué tienen esa necesidad de ser vistas, pero como en este vídeo no se trata del por qué, sino simplemente el qué, pues estas son las características, ¿de acuerdo? Aparte son personas que son súper exageradas a la hora de hablar, o sea, no simplemente en sus expresiones verbales, sino también gestuales. Viven las emociones de una forma muy intensa, pero es que además, paralelamente a todo esto, son muy influenciables a las opiniones de los demás. ¿Por qué? Porque necesitan esa validación, porque toda su conducta está dirigida a la aceptación de los demás. Necesitan el afecto de las demás personas. Además, también son las típicas personas que amenazan constantemente con quitarse la vida únicamente para llamar la atención y manipular a su entorno. No estamos hablando de personas que realmente sí que tengan esa intención, sino que simplemente lo dicen sabiendo que obviamente no lo van a hacer, pero una manera de llamar la atención al otro, ¿no? Como para dar pena. ¿Qué ocurre? Que son personas que tienen poca tolerancia a la frustración, no toleran bien que las cosas no les vayan bien. Así como hemos dicho antes, que cara a la galería tienen como esa apariencia de que ante las adversidades todo les va bien, lo cierto es que tienen poca tolerancia para la frustración. Y se enojan cuando no son el centro de atención, porque claro, su vida se centra única y exclusivamente en ser los principales. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el curso de este trastorno? Es decir, ¿cuándo inicia? ¿De qué manera? Bueno, pues se suele iniciar en la edad adulta, normalmente. Está claro que podríamos hablar de que hay personas que podrían cumplir con algunas características, pero que cumplas con características no quiere decir que tengas el trastorno. No vayáis ahora a pensar, oh Dios mío, soy un histriónico o una histriónica. No, tampoco se trata de eso. Estas cosas hay que cogerlas con puntillas. Entonces, según el DSM-5, se considera que la sintomatología va menguando con la edad. Es decir, que contra más mayor se hace la persona, la sintomatología mengua. Yo no estoy tan segura de eso.
porque estamos hablando de un trastorno de la personalidad, que además inicia en la etapa adulta. Entonces, no voy a contradecir lo que dice el DSM-5, pero mi opinión es que no estoy tan segura de que esa afirmación sea cierta. En cuanto a los datos epidemiológicos, se indica que de un 2 a un 3% de la población estaría afectada de este trastorno. Y los centros de salud mental tienen alrededor de un 10 a un 15% de pacientes que tienen esta patología. Aquí podríamos poner como ejemplo, es que hay muchas personas que ves en la televisión famosas que tienen este trastorno. No sabes si es porque tienen un papel en la televisión que quieren transmitir, que puede ser también, pero es verdad que hay personas que se nota que hay algo en ellos que está como demasiado exagerado todo, demasiado teatral, como que no encaja muy bien, la verdad. Esto sería, así, a grandes rasgos, ¿vale? Lo que sería el trastorno histriónico de la personalidad. ¿Y qué sería el trastorno narcisista de la personalidad? Porque hemos dicho que ambos están dentro del mismo grupo, pero eso no quiere decir que signifique lo mismo. ¿Qué ocurre con el narcisismo? Bien, en este caso, el trastorno, en vez de vincularse a una personalidad sociable, lo hace con una personalidad confiada. Es decir, son personas que se caracterizan por tener una conducta ególatra. Se tienen como un amor a sí mismos increíble. Luego habrá que ver si realmente ese amor a sí mismo es real o no. O también es una máscara, ¿no? Que de alguna manera se ponen para cubrir esa insatisfacción personal que tienen, pero en apariencia son personas que se adoran, que se aman, que son las mejores. ¿Y cuáles son las características? Bien, pues las características de estas personas es que suelen sobresalir socialmente porque suelen ser muy atrevidas, porque también quieren ser vistas. También tienen esa necesidad de llamar la atención como el histriónico, pero ahora veremos que son cosas totalmente diferentes. Necesitan reconocimiento y atención de los demás, pero al mismo tiempo se sienten como muy preocupados por la falta de empatía que causan en las demás personas que los rodean. ¿Qué ocurre? Que como son personas tan déspotas, puede generar en la gente una actitud de rechazo. Y esa actitud de rechazo la pueden tomar como algo negativo hacia ellos. O sea, no son capaces de comprender cómo alguien puede rechazarles, cómo alguien puede considerar que no hacen las cosas bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que como son personas que tienen un exceso de confianza en sí mismas, consideran que todo el mundo tiene por qué pensar igual que ellos con respecto a esa persona. Entonces, esperan de los demás sumisión y, evidentemente, satisfacer sus propias necesidades personales sin pensar en la de los demás, porque las suyas son las más importantes. Aunque en realidad, por lo que decíamos, por mucha confianza que se muestren, en realidad lo que esconden es una gran inseguridad, porque cuando alguien realmente se siente seguro consigo mismo, no tiene la necesidad de estar constantemente mostrando al mundo lo magnífico que es, o magnífica, lo guapo, guapa que es, lo increíble que es, lo bien que lo hace todo. No, tú lo sabes y ya está, pero no hace falta que lo estés como constantemente ahí metiéndolo. Bueno, lo que decíamos, son muy sensibles a las críticas y al rechazo social porque no lo comprenden. Por tanto, no aceptan comentarios de los otros que ellos puedan sentir que sean negativos, que a lo mejor no es un comentario negativo, pero como ya sabemos que lo importante no es lo que me dicen, sino cómo me tomo lo que me dicen, puede que alguien me esté diciendo una cosa que realmente esa persona la diga con buena intención o como alabando algo y esa persona se lo tome como que a lo mejor no ha dicho lo suficiente
Imaginamos una persona que a lo mejor hace un dibujo, ¿vale? Por ejemplo. Y en vez de puntuarle con un 10, le puntúan con un 8. Y esa persona se considera que es el mejor pintor del mundo entero. Pues a lo mejor esa persona entiende que eso es una crítica, cuando realmente no la es. ¿Entendéis por dónde voy? Aparte son personas que fantasean sobre el éxito propio. Tengan éxito o no tengan éxito, tengan cualidades o no las tengan, no importa. Se suben a un nivel exagerado. ¿Por qué? Porque sobrevaloran sus capacidades y además las exageran, ¿vale? Así como también exageran sus conocimientos, no solo sus cualidades, sino que sus conocimientos también los exageran. Y cuando algo no sucede como ellos quieren, evidentemente, ¿qué sucede? Pues la culpa no es mía, la culpa es tuya, porque claro, yo como soy perfecto o perfecta, es imposible que sea mi culpa, tiene que ser la culpa del otro. ¿Qué ocurre entre toda esta situación que estamos hablando? ¿Qué emoción sale de todo eso? La envidia. Hay envidia del éxito ajeno, porque no pueden creer que la otra persona tenga éxito y ellos, que son tan increíbles, o ellas son tan increíbles, no se merezcan ese éxito. No puede ser, porque son superiores, son únicos, son especiales, no hay nadie mejor que ellos. Entonces, evidentemente, pues como decíamos, empatía, ninguna. Si bien es cierto que esto es una conducta que se puede observar en el periodo de la adolescencia, ¿no? Que es cuando se está en la edad del pavo, en la que uno se cree superior, en la que se cree que está arriba del todo, invencible, que nada malo le va a pasar, que es lo mejor del mundo, no quiere decir que los adolescentes tengan un trastorno narcisista de la personalidad, ¿vale? Hay que diferenciar entre comportamientos que se encuentran en determinadas edades por las expectativas y también las demandas sociales, a lo que en realidad sería un trastorno como tal y que ya viene en la personalidad de la persona, ¿de acuerdo? No por un momento determinado, por un periodo vital de la persona. Y aparte, otra cosa, antes de seguir, querría comentar que no confundamos el narcisismo con la autoestima, porque está muy bien tener autoestima, de hecho es obligado que todo el mundo se quiera a sí mismo y tenga autoestima. Mirarte al espejo, decir, pues esto lo he hecho bien, cuando algo lo has hecho bien, reconocerlo, pero cuando algo no lo has hecho bien, también lo tienes que reconocer. En ello está el éxito y la gloria, ¿no? De alguna manera, ser lo suficientemente objetivos con nosotros mismos para saber que tenemos virtudes, pero que también tenemos defectos. Y que no es nada malo que si una persona, por ejemplo, pinta bien, pueda decir en voz alta, soy pintor porque pinto bien. No pasa nada. Eso sí, cuando ya lo llevamos al extremo y hacemos comentarios como yo no pinta nadie, yo soy el mejor pintor del mundo, tú no vales, tu pintura no vale porque solo lo vale la mía, envidiamos al otro porque vemos que su pintura es mejor que la nuestra o tiene una popularidad mejor que la nuestra. Claro, eso ya no es autoestima, eso ya nos hemos pasado un poquito del camino y ya estaríamos rozando el narcisismo, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos dice el DSM en cuanto a los datos epidemiológicos? Bueno, pues nos dice que un 6,2% de la población general tiene ese trastorno. Yo no sé si es que hoy en día la gente con las redes sociales es que se ha vuelto chiflada, perdón con la expresión, o es que hay mucho trastorno narcisista sin diagnosticar. Porque a veces tengo que ver cada cosa que sinceramente me pongo la mano a la cabeza, porque es increíble, de verdad. ¿Cuánta educación emocional hace falta en esta sociedad? Por favor, ¿cuánta? Y voy a crear una lista de reproducción que se va a titular Psicología y mitología. ¿Por qué? Porque hay muchos seres mitológicos que podemos explicarlos en la psicología, que los hemos acogido en la psicología, porque hablamos del trastorno narcisista, pero ¿de dónde viene el nombre de trastorno narcisista? Pues viene de un tal Narciso. ¡Oh! ¿Quién es Narciso? Bueno, pues Narciso en la mitología griega
era un hombre, ¿vale?, que se enamoró de sí mismo. Vio su imagen reflejada en el lago y es que se quedó perplejo de sí mismo. Por ello, a este trastorno se le llama narcisista, en referencia a Narciso. Pero no os creáis que aquello fue una bendición para Narciso. No, 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 no. El que él se enamorara de sí mismo no fue algo bueno, sino que fue un castigo que se le impuso. Entonces, ¿qué ocurrió? Que al no poder separarse de su propia imagen, o sea, se quedó pegado en su propia imagen, se lanzó al estanque. Es como que se perdió. Se lanzó al estanque. Entonces, yo que soy muy poética, que tengo mi canal de poesía y de escritura, poéticamente, ¿qué podríamos sacar de conclusión de esta mitología y del trastorno? Poéticamente podríamos decir que las personas que tienen este trastorno se pierden en sí mismas porque no son capaces de ver más allá de sí mismos.